Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos en Cristo Jesús. Yo soy el pastor Alberto Colín. En este sábado de madrugada, son las 5 de la madrugada con 6 minutos tiempo de México. Hermanos, es importante que usted empiece a buscar a Dios de madrugada. Hermano, lea la Biblia. Lea la Biblia. ¿Sabe qué es lo que le pasa al pueblo de Dios? Al pueblo de Dios le pasa que no está habituado, no está acostumbrado a la lectura de la palabra de Dios. Y no quiere decir como los falsos testigos de Jehová, que dicen que sabiendo mucho de la Biblia y teniendo mucho conocimiento se van a salvar. No es así, hermanos. El conocimiento de la Biblia no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es nuestra forma de vivir. Pero es importante, hermanos, importante que tengamos conocimiento de la palabra para que podamos guardar sus mandamientos. Hermanos, estamos en la recta final. Estamos viviendo el tiempo final de esta dispensación de la gracia. Acuérdese, hermanos, muchos piensan que todavía Cristo va a tardar en venir, y no es cierto, hermanos. Ya este inicuo, el que va a gobernar a todo el mundo, que le va a imponer la marca en la mano derecha o en la frente, ya va a hacer su aparición, y la iglesia de Cristo va a tener lo que conocer. Lamentablemente, hermanos, nosotros, el pueblo de Dios, sabiendo que estamos viviendo en esta última generación, lamentablemente no es impulsado a buscar a Dios. ¿Te has puesto a pensar, hermano, en Cristo Jesús? ¿Te has puesto a pensar qué es de tu vida cristiana todos los días cuando no le dedicas a Dios la oración necesaria, la lectura de la palabra necesaria? Mire, hermanos, hay un video de mi hermana, de mi querida hermana, que no voy a mencionar el nombre, porque no lo voy a subir hasta que no esté seguro, hermano. No voy a decir el nombre, pero, hermanos, ¿sabe qué pasa? Que no solamente el pueblo de Dios, no solamente el pueblo de Dios está dormido, está por los suelos, si no quiere despertar, sino que hoy en la actualidad está pensando en las cosas materiales, en las riquezas. Hermanos, no es malo las cosas materiales, no es malo las riquezas, pero ¿sabe cuál es lo malo? Que el pueblo de Dios solamente quiere vivir de ilusiones, quiere vivir del evangelio, que sea un evangelio muy bonito, que sea un evangelio donde venga disfrazado, donde Dios no te exija tanto y donde te hacen creer que Dios te da todo. Y así no es, hermanos. Así no es el evangelio. En verdad, solamente pastores, predicadores o pseudo predicadores se la pasan hablando de lo mismo, disfrazan el mensaje de otra manera, pero todo es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Que no, que Dios te va, en estos momentos a mí mi Dios me dice que Dios te va a sacar de esos apuros, que tu hijo va a salir de la cárcel, que tú has sufrido, que perdiste un negocio y que Dios en este año te va a dar otro y viene con más potencia y viene con más poder. Y hermano, ilusionando al pueblo de Dios con sus falsas labios lisonjeros, sabiendo, óigalo bien, hermanos, sabiendo que en el 2024,
el año que viene por un mensaje que yo oí de un profeta de Dios, hermano. No recuerdo si mi hermano Alberto Marino o Diony de la Rosa. Por el mes de abril del año que viene se va a empezar a oír la cuarentena, el encierro a nivel mundial. Hermanos, tiempos finales. Estamos en el año 2023 y van 75 años en esta generación, hermanos. Sí, van 75 años en esta generación. 23 para que se cumpla en sí ya la generación, porque es de 70 a 80 años y ahorita llevamos 75 años y estamos en el 2023. En el 2028 se cumple la generación de que habló el amado Señor en Mateo capítulo 24, cuando Él dijo, creo que es el versículo 32, Mateo 24, 32, si no mal me equivoco, de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna. Ahí dice el versículo, pero después del siguiente, al otro siguiente dice, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto haya acontecido. Lea bien la palabra, hermano. Cristo viene otra vez y usted está dormido y su vida es miserable delante de Dios. Bueno, yo me incluyo, nuestra vida ante Él es miserable. Porque, hermano, ¿por qué no oramos lo suficiente? ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios como Él lo demanda? ¿Por qué no nos metemos a la oración? ¿Por qué no nos metemos a la lectura de la palabra? Porque, hermanos, el pueblo está viviendo un evangelio falso, un evangelio donde a la mujer cristiana se le dice, no, mira, la santidad nada más es por dentro, pero en el, ¿cómo se llama? El puerco, ¿cómo se llama? Perdón, el cuerpo, es que luego me confundo el puerco con el cuerpo, en el cuerpo, no te preocupes, tú puedes ser como las del mundo, tú puedes vestir como las del mundo, pero solamente la santidad es por dentro. No, hermanos, falsedad de toda falsedad. La santidad es por dentro, pero también es por fuera. Y Dios nos quiere santos por dentro y por fuera. Una mujer cristiana tiene que ser totalmente diferente a como visten las del mundo, a como hablan las del mundo, a como actúan las del mundo. Tiene que ser diferente, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque si de otra manera no le enseñamos al pueblo de Dios, no le predicamos la verdad, entonces se van a perder. ¿Cuántas iglesias cristianas, mire, así se saturan? ¿Cuántas iglesias se están saturando por escuchar la palabra? Pero es un evangelio miserable, es un evangelio pobre, donde vemos a las mujeres que se visten como las del mundo, que son como las del mundo, y no hay ninguna diferencia, no hay ninguna conversión. Por eso hoy en la actualidad la mujer dice, ay, qué guau, qué lindo, interesante es el evangelio, porque sí le predicaron un evangelio miserable. Pero predícales como está en la palabra, se te van a ir, se te van a ir. Hermano, ¿cuántas veces estás metido ahí queriendo escuchar profecías? ¿Cuántas veces la gente se amotina cuando va a ir un profeta porque ponen la mirada en el hombre? Hermanos, yo le voy a decir una cosa, y yo tengo ese privilegio. Tengo ese privilegio que Dios me ha dado desde años atrás. Fíjese bien lo que le voy a decir, hermano. Yo le comenté que yo conocí
el Evangelio de Jesucristo desde que tenía como 10 años. Pero como a los 19 años, yo me aparté del Evangelio. Me aparté porque fue mi culpa por haberle hecho caso a mi madre. Ella me obligó a que yo me apartara. Fue mi culpa, hermanos. No le debí de haber hecho caso, pero me aparté como a los 19 años. Y después regresé al camino. Cuando terminé de estudiar la universidad, yo estudié en la UNITEC, Universidad Tecnológica de México. UNITEC. Y esa escuela es cara, hermano. Pues vendiendo dulces, usted ya lo sabe, vendiendo dulces fue como pude yo salir adelante y terminar la carrera. Pero mire, hermano, fíjese bien, cuando yo regresé al Evangelio, hermanos, cuando yo regresé, le voy a decir una cosa. Yo me aparté como más o menos, como unos 10 años, un poquito menos me aparté, pero cuando yo regresé, ahí Dios siempre, fíjese bien, hermano, no es porque yo sea más que todos, no es porque Dios tenga preferidos, no, la palabra de Dios dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Su misericordia ha sido grande. ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo regresé, ahí Dios me empezó a hablar a través de sus profetas, hermano. Sí, a través de sus profetas. Hermano, todo lo que Dios me decía se ha cumplido al pie de la letra. Hermanos, donde yo estuve allá en Catemaco, allá estaba mi hermana Elizabeth Pérez Coronado, una sierva de Dios. Allí el Señor me habló a través de ella. Cuando también estuve en otra ocasión allá en Catemaco fue mi hermana Yaneli Cruz. Dios me habló a través de ella. Hermanos, donde yo he estado, siempre Dios ha tenido misericordia y me ha dado una palabra y me ha hablado. Y hermano, de ahí yo me he agarrado para poderme amarrar de Cristo, que mi familia se amarre de Cristo, que mi casa esté amarrada de Cristo, que vivamos el Evangelio verdadero, que vivamos el poder de Dios, que estemos preparados, que estemos limpios de cuerpo, alma y espíritu, porque la venida del Señor está cerca. No importa que te critiquen, no importa que te señalen, pero debemos reconocer que nuestra vida es por Diosera, que nuestra vida es miserable, porque mientras no oremos lo suficiente, mientras no ayunemos, mientras no leamos la Biblia el tiempo suficiente, mientras no le dedicamos a Dios de salir a predicar o al menos de compartir la palabra, hermano, tienes una boca, tienes unos pies, tienes unas manos que Dios te dio para salir a predicar. Y si no sales, aunque escuches profecías, aunque vayas a la iglesia, aunque haga lo que hagas, eres un miserable, hermano. Somos miserables. Nuestra vida es por Diosera delante de Dios. ¿Cuántos hermanos están viviendo en su pecadote? La Biblia habla del pecado, pero te voy a decir de su pecadote. Hermano, ¿cuántos? Hermanos, ¿cuántos están embobados? Perdón por la expresión. ¿Cuántos están embobados? Yo no tengo nada en contra de alguien. Yo no tengo nada. Pero hermano, yo he visto cómo la gente ahí se emboba. Hermano, perdón por la expresión, se atonta. Escuchando a Suani Sotomayor, hermano. Cuando Dios habló, hermano, ¿qué estás cegado? ¿Qué estás perdido? Hermano, cuando tú escuchas a Emanuel Zambrano, que te hablan de dinero, que te sacan el dinero, que te piden dinero, hermano, ¿qué no estás cegado? ¿Qué estás embobado? ¿Qué estás en verdad, hermano? ¿En verdad estás ciego? Para no poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y aparecer ahí tú en la página, perdón por la expresión, embobado, hermano. Perdón, hermano, por la expresión, perdóname, atontado, hermano,
Perdón por la expresión, no se vaya a sentir, pero así hay que predicarle a la gente. Hermano, no sea bobo, perdón por la expresión. Hermano, póngase listo, póngase bien en la presencia de Dios y dígale, Señor, hazme oír tu palabra a través de un profeta que sea honesto. Porque, hermano, hoy en la actualidad predicadores se la pasan hablando del dinero, del dinero, del dinero y ilusionando a la gente. Yo no digo que Dios no te va a prosperar, sí, sí, pero sobre todas las cosas, Dios quiere nuestra obediencia, hermano. A Él, a Él. Hermanos, esta vez que yo salí el 20 de noviembre de este año, fíjese bien, ya siendo oscuro, estaba yo predicando, yo solito, pero ángeles me estaban cuidando, en un lugar donde es idolátrico, allá en Nozumba, Estado de México. Ahí la gente es muy religiosa, muy católica. ¿Sabe qué pasó, hermano? Lo que yo ya le conté en transmisión anterior. Estaba yo predicando y me llegó el sacerdote, así con una prepotencia para pedirme cuentas. ¿Y sabe cuál es lo miserable de ese sacerdote? Que a mí me quiso apantallar porque con él fue una pandilla de delincuentes y los que estaban en la iglesia eran como 30 contra mí solito, hermano. ¿Usted cree que con eso yo voy a dejar de predicar? No. ¿Usted cree que con eso el diablo a mí me va a amedrentar? No, hermanos. Y el sacerdote quería escuchar de mí una explicación, pero jamás se la di, no caí en su juego. Y hermano, yo voy a volver. Eso, hermano, Dios quiere valentía en nosotros. No importa que te maten, no importa que te saquen el cuchillo. Óigalo bien, hermano. Aquel que me puso la pistola en la sien en una ocasión, hoy está bien clavado en el reclusorio y no va a salir tan fácilmente. ¿O qué tienes miedo a que te pongan el cuchillo? ¿O qué tienes miedo a que te digan algo y no salir a predicar la palabra? ¿O qué tienes miedo que te secuestren, que te roben por guardar tu vida y apreciar más tu vida que predicar la palabra en Cristo? Porque, hermanos, yo no les predico bonito, yo les predico como está en la palabra. Y aquí en el Face, hermano, y en el YouTube, aquí se predica. Yo les predico no al gusto del cliente, no al gusto de los hermanos, como esos miserables predicadores que usted los oye. No, es que, oílo bien, tú perdiste su negocio, tú perdiste esto, te fue mal, pero no te preocupes, dice el Señor, que vienen riquezas, que viene oro, que viene plata, que tu negocio va a ser un edificio, que Dios te va a dar 10 trailers, que Dios te va a dar esto. Hermano, puras babosadas. Dios te va a prosperar, pero ¿sabe cuál es lo miserable? Óigalo bien. ¿Sabe cuál es lo más miserable del pueblo de Dios? Lo más miserable que hay dentro de cada cristiano, y yo me incluyo, hermano, porque yo no soy la excepción. ¿Sabe cuál es lo más miserable y lo más pordiosero de un hijo de Dios? ¿Sabe qué? Que el pueblo de Dios no le gusta diezmar, porque es codo, tiene para ir al cine, tiene para ir a aquello, tiene para ir a aquello, pero qué miserable eres tú, somos nosotros, hermano, porque no diezmamos, porque no nos gusta que nos hablen del diezmo, porque no nos gusta que nos hablen de la ofrenda. Hermano, cuando hay una necesidad, todos hacen caso omiso. Entonces, ¿de qué te sirve que tú digas que amas a Dios? ¿De qué te sirve que tú digas que sigues a Cristo si tu vida es miserable en ese sentido, hermanos? ¿O acaso tú no crees que Dios
le agrada cuando alguien diezma en su iglesia, cuando alguien dice yo voy a dar lo que de gracia me dio Dios, yo voy a dar. ¿Tú crees que no le agrada? Claro que a Dios le agrada y Dios toma mucho en cuenta porque de ese dinero que te despojaste se lo diste a Dios y Dios ve tu obediencia y tu fe y créeme hermano que Dios nunca te va a dejar desamparado, que nunca Dios te va a dejar hermano, te va a dejar al olvido. Dios te va a bendecir, sí, pero la prosperidad como está en la Biblia hermano, porque déjame decirte hermano, tengo que ser sincero contigo, a pesar de lo que va a venir, a pesar de lo que estamos viviendo, pero de lo que va a venir en el 2024, que estamos hablando de un encierro total a nivel mundial, nunca Dios te va a dejar, nunca Dios te va a desamparar, a pesar de que viene esto de la sequía, de lo que viene la escasez de los alimentos, nunca Dios te va a dejar. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros somos obedientes, si nosotros cumplimos a Dios en sus mandamientos, y no estoy hablando solamente del diezmo, estoy hablando de todo, que seamos fieles, que nuestra vida sea íntegra ante Él, entonces, hermano, Dios nunca nos va a desamparar. Siempre su mano poderosa va a estar ahí con nosotros. Siempre, hermano, siempre. Siempre, pero no creas que escuchando profecías así te vas a llenar del Espíritu Santo. No creas que yendo a la iglesia te vas a llenar del Espíritu Santo. No, hermano, métete en tu casa, ora la palabra, métete en tu casa, ora, lee la Biblia, ayuna, dedícale el tiempo a Dios y Dios te va a bendecir y seremos agradables a Él y honraremos su nombre, porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Bendito su nombre para siempre. Hermanos, yo salí de una iglesia que en verdad me dio asco. Me dio tanto asco neopentecostal. Hermano, yo se lo puedo decir. Las hermanas iban vestidas como las del mundo. Solamente ahí, hermano, se hablaba de ilusión. Se hablaba algo así como de superación personal. No eran predicaciones, eran conferencias. Mi amigo, hermano, llénese, pero no de conferencias, no de lavado de cerebro. Llénese de las predicaciones. Cuando usted escuche un profeta y que sea de Dios, entonces ahí escúchelo. Y que eso traiga bendición a tu vida. Que eso traiga fruto a tu vida. Hermano, es necesario orar. Es necesario orar. Y se lo voy a decir. El Señor ya lo avisó y lo ha estado avisando. Viene un sacudimiento fuerte sobre México. Hermano, yo donde estuve predicando, allá donde me salió el sacerdote con su pandilla, que estaban ahí, con donde él estaba su pandilla, y a la entrada de la iglesia estaban como 30, ¿sí? Se sentían con valentía y creen que así me van a asustar. No, hermanos, yo voy a volver a predicar, aunque tenga que pasar lo que sea, pero yo voy a volver a predicar. Yo voy a volver a predicar. Hermanos, prepárese, 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 salga a compartir la palabra, anuncie el Evangelio. La venida de Cristo está pronto y se van a quedar predicadores, se van a quedar profetas. Óigalo bien, no porque un profeta Dios le esté hablando, quiere decir que tú fácilmente te vas a dejar confiar por él. No, hermanos, yo he tenido en mi vida cristiana, yo tuve un compañero a quien yo estimé grande manera, a quien yo sabía que Dios le hablaba, pero hermano, yo lo tuve que hacer a un lado. ¿Sabe por qué? Porque su lengua, sus labios están llenos de mentira. Y le estoy hablando de profeta de Dios, que Dios le habla. Sí, hermano, se acuerda. Porque usted va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que Dios le habla y anda mintiendo? Sí pasa así, hermano. Hay profetas de Dios que Dios les habla y andan haciendo cosas,
hermano, pecaminosas. ¿Se acuerda que dice la Biblia que en aquel día muchos le van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No sanamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. No porque Dios les esté hablando quiere decir que sean auténticos siervos de Dios. No, hermanos. Y le doy gracias a Dios, porque dentro de mi ministerio Dios me apartó de mucha gente que no me iba a edificar, que no me iba a hacer crecer mi vida espiritual. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios que Dios me quitó ese tipo de gente que estaba a mi lado, pero que no me iba a hacer algún bien, hermano. Hermano, no vivas de la hipocresía, no vivas de la falsedad. Antes que derrames tus lágrimas, antes que le digas al Señor te amo, antes que tú estés seguro de seguir a Cristo, analicemos nuestra vida primero, si en verdad lo amamos. Te voy a decir una cosa, el pueblo de Dios, mire, es codísimo, porque cuando se trata para la obra de Dios, todos, hermano, se hacen de la vista larga y creen que el beneficio es para uno mismo. No, hermanos. Pero te voy a decir una cosa, hay iglesias pseudocristianas donde, hermanos, predicadores que no son predicadores, son payasos, profetas que no son profetas, son payasos, y se paran en una congregación y les empiezan a hablar, y eso es manipulación psicológica, no dando el mensaje, sino vendiendo la palabra, cuando la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas, pero venden la palabra, mientras están hablando, que no están predicando, están hablando de superación personal, están hablando de esto, a la gente le están metiendo ideas y la gente ahí es donde suelta el dinero. Pero ¿sabes por qué lo suelta? No por gracia, sino porque le lavaron el cerebro. Te voy a decir una cosa, hermano, poca es la gente dentro del pueblo cristiano a nivel mundial, poca es la gente que cree en el diezmo. Dios no ha cambiado, hermano. Poca es la gente que cree en la ofrenda. Poca es la gente que cree que Dios, cuando te bendice, hay que dar de gracia. Y hermano, Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra, hermano. Dios es grande. Pero mucha gente no quiere saber de esos temas. ¿Sabe por qué? Porque le duele en su corazón despojarse de algo. Hermano, si tú estás en tu iglesia, a donde sea, da tu diezmo en tu iglesia. Si tú vas, Dios te va a bendecir, hermano, y Dios no te va a dejar desamparado. Pero ¿sabes qué? Ámalo, ámalo de todo corazón. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos finales y no estoy encerrando esto. Todo esto que estoy diciendo no lo estoy encerrando en un diezmo, en una ofrenda. Estoy hablando en aspectos generales, hermano. No solamente es eso, sino nuestra forma de vivir, nuestra forma de serle fiel a Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, se van a quedar profetas y usted va a decir, ay, pero es que ese profeta Dios lo usa. Pues aunque Dios los use, hermano, aunque Dios los use, óigalo bien, aunque Dios los use, ¿sabe qué, hermano? Se van a quedar. Yo no tengo nada en contra de nadie, pero hermano, yo no me voy a perder mi tiempo en estar escuchando a determinados profetas o pastores que no me van a traer edificación, hermano. Yo no tengo nada en contra de nadie.
Mira, hermano, yo no soy nadie para juzgar ni para señalar a nadie, pero debemos de ser observadores. Allá creo que en el Ecuador, un tal Emanuel Zambrano, hermano, donde mucha gente cegada lo sigue porque les venden la ilusión. Y solamente, perdón por la expresión, se necesita ser muy embobado para no poder abrir los ojos, hermano. ¿Sabe qué pasó, hermano? Yo escuché a este predicador, pastor, no sé si sea pastor, profeta, no sé, que su esposa creo es profeta. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya una manipulación psicológica y se necesita estar muy tonto, perdón por la expresión, muy tonto, muy abobado, perdón por la expresión, para no poder abrir los ojos? En una ocasión, hermano, decía, no es que una maratónica de dinero, hermano. ¿Sabe cuánto pedía? 2 millones de dólares. 2 millones de dólares, hermano. Pues te voy a decir una cosa, si Dios le ordenó que levantara ese lugar, Dios le va a suplir. Pero no tomes, que no se tome el lugar de Dios. Si a mí Dios me dice, te voy a dar un templo, yo no me voy a tomar el lugar de Dios para empezar a pedir dinero. Y hermanos, gente muy, perdón por la expresión, tonta, abobada, gente cegada del pueblo cristiano, hermano, cayendo en la trampa. Pues si Dios lo ordenó que va a levantar ese lugar de hectáreas, pues Dios le va a suplir, Dios le va a mandar la gente, Dios va a levantar. Pero eso, ¿sabe qué hace? Ese tipo de predicadores que muchos atontados, perdón por la expresión, y muchos abogados lo andan siguiendo, es porque, hermano, ese tipo de predicadores no son de mucha fe. Y como no son de mucha fe, entonces andan pidiendo dinero para cómo estafar a la gente. Hermano, yo cuando me ve que yo ando tratando de estafar a la gente. Esta vez, hermano, yo pedí Biblias y hermanos sí me cooperaron. Y ahí tengo, hermano, el dinero. El dinero fue muy poco. Y estos días, hermano, voy a volver a pedir ayuda para las Biblias, porque no me va a alcanzar el dinero para las Biblias que se necesitan. Porque además, aquí tengo Biblias, unas Biblias que una hermana de por aquí cerca donde vivo me dio unas Biblias. Con esas, con las que yo vaya a comprar, porque hermano, yo no las he podido mandar porque es muy poco el dinero para las Biblias que yo quiero comprar. Y allá en Acapulco, Guerrero, se necesitan. No solamente es irlas a comprar, sino, hermanos, pagar la paquetería para que lleguen allá. Yo no me las puedo llevar. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Cómo somos nosotros? Yo me incluyo, miserables. Porque la gente, para que dé dinero, hay que hablarle de la ilusión. Hay que hablarle de la fantasía, hermano. ¿Y a qué estoy hablando? Le vuelvo a repetir. Si hay prosperidad, y dice que Dios bendice al dador alegre, pero hay que predicarlo como está en la Biblia. Pero ¿cuántos pastores abusivos, profetas abusivos, óigalo bien, hermano, empiezan a hablar conferencias manipulando la mente del creyente, engañándole? Ahí está otro payaso miserable, Dante Gebel. ¿Cuánta gente atontada, perdón por la expresión, abobada? Porque se necesita ser muy tonto y muy bobo, hermano, perdón por la expresión, para poder seguir a un ciego. ¿Cuántos miles o millones siguen a este payaso Dante Gebel sabiendo que es un masón, hermano? Y ahí la gente escuchando sus babosadas. ¿Qué no sería mejor que le dedicaras a Dios una hora? Hermano, yo no tengo nada en contra de Suani Sotomayor, ni de Manuel Zambrano,
ni de otros profetas, yo no tengo nada. Pero hermano, yo no los escucho. ¿Por qué, hermano? Porque yo le pido la dirección al Espíritu Santo que me la dé para ver a quién voy a escuchar, a quién voy a subir en mi página, a quién el Espíritu Santo me impulsa a subirlo. Y óigalo bien, hermano, en mi página hay profetas que yo he subido y dan una profecía y a veces no se cumple, pero ¿sabe por qué no se cumple? No porque hayan sido falsos, sino porque Dios cambió los planes, hermano. ¿Se acuerda de mi querida, mis respetos para mi hermana Ivette Brito? ¿Se acuerda que el año pasado, desde septiembre, Dios le estuvo dando mensajes del terremoto sobre México y que Dios le dijo: voy a azotar a México antes de que termine el 2022, y vio que nunca sucedió? ¿Y cuántos a mi querida hermana tienen la lengua larguísima? La criticaron a mi querida hermana. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que no entienden, que Dios no mandó ese terremoto, porque Dios tuvo misericordia, porque el pueblo de Dios estuvo clamando. Pero cuántos lenguas largas la empezaron a criticar. No es cierto, mira, no se cumplió, vino el 2023 y no vino el terremoto. Qué miserables, no podemos discernir que Dios tuvo misericordia. Pero hermano, ya viene un sacudimiento sobre México. Y es mejor que arregles tu vida. ¿Cuántos bobos, perdón por la expresión, cuántos atontados se ponen a escuchar a un Kais Luna de allá de Guatemala? No son predicadores, hermano, es oírlos, es la pura fantasía. Un tal Guillermo Maldonado, apóstol de allá de Estados Unidos, cuánta gente atontada, abobada, perdón por la expresión, cuántos miserables escuchando babosadas, hermano, escuchando miserias, cuando te puedes llenar, hermano, cuando tú puedes escuchar a un profeta, óigalo bien, tú puedes escuchar un profeta que sea honesto y que Dios le esté hablando y que llegue a tu vida y vas a sentir la bendición. Y vas a decir: Señor, yo me lleno más de tu palabra, porque yo escuché a este profeta y era tu voz y me estabas hablando. Eso sí trae bendición, hermano. Eso trae bendición. Entonces, hermanos, Cristo viene otra vez. Hoy sábado, 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 hoy sábado ya 24 de noviembre, yo voy a salir a predicar, hermano. Y le voy a decir una cosa: usted no está para saberlo, pero hay que pagar el precio. Y yo no estoy aquí para decirlo, pero le voy a decir, hermano, para que veas que Dios honra a los que le honran. Usted no está para saberlo. Y yo no tengo por qué decirlo, pero se lo voy a decir. Cuando yo me voy a predicar, aquí en mi casa dejo a mi hijo y a mi esposa solos. ¿Y usted cree que yo no podía aprovechar en mi hijo un sábado para salir con él? Claro que sí, yo lo hago. Pero no siempre los sábados, porque tengo que salir a predicar. Hermanos, hay sábados que mi hijo me dice: papá, quiero que estés conmigo. Papá, quiero que vayas conmigo. Y le digo: sí, hijo, vámonos, vamos a disfrutar este sábado. Con mi esposa, con mi hijo. Vamos a disfrutar este sábado. Un ejemplo, ¿no? Pero hay veces como este sábado, como hoy, voy a salir a predicar. ¿Y usted cree que mi hijo no le daría gusto que yo saliera con él este sábado a algún lugar? Sí, pero hoy no puedo salir. Sábados yo no puedo salir con él porque tengo que ir a predicar. Y hermano, haga usted lo mismo. Dele tiempo al tiempo de todo. Pero tu vida debe de estar limpia por dentro y por fuera. Sí, hermano. El evangelio hoy lo han vuelto lucrativo. El evangelio hoy lo han vuelto un negocio de la fe. El evangelio hoy lo han vuelto, hermano, una cosa de dinero, porque se levantan predicadores, ya no para predicar, sino para ganar dinero.
Ya la iglesia ya no la ven como la casa de Dios, sino como un negocio. A los congregantes ya no los ven como ovejas, ahora como algo lucrativo, hermanos. Y no es así el evangelio. Predica la palabra. Cuando la prediquemos correctamente, vas a ver que mucha gente se va a ir y te va a dar la espalda, pero no importa, porque Dios te va a poner otra gente, Dios te va a dar los ánimos, Dios te va a llenar de su presencia, y va a venir gente y va a decir: tengo hambre y sed, pero no de comer, sino de la palabra de Dios, porque va a haber gente que te va a decir: yo veo cómo Dios lo usa, yo veo cómo Dios lo llena de su presencia. Así, hermanos, así debemos de ser honestos, así, hermanos. Hoy tengo que salir a predicar. Hoy tengo que salir, hermano, a predicar. Haga usted lo mismo. Y si no puede salir, vaya y reparta folletos. El mundo se está perdiendo. Y no solamente el mundo, el pueblo de Dios se está perdiendo. A donde estaba yo viendo la otra vez por el Facebook, a la iglesia donde yo pertenecía, hermano. Sí, hermano. A donde yo pertenecía en el G12 de César Castellanos. Mira, hermano, tienen así de jóvenes, de gente amontonada en esa iglesia. Pero ¿sabe por qué los tienen? Porque les vendieron un evangelio miserable, barato. No les predicaron la palabra como está, y están ahí amontonados viviendo un evangelio miserable. Si usted supiera, hermano, cómo van vestidas las hermanas, mejor ni se lo digo. Es una vergüenza. Si usted supiera cómo les predican, es una vergüenza. No son predicaciones, son conferencias de superación personal. Hermano, 2024 delante de Dios te lo digo, porque así Dios se lo ha revelado a sus profetas. Y yo no soy profeta, yo soy pastor. Así te lo digo, porque Dios lo ha revelado. 2024, allá como por el mes de abril, se va a empezar a sentir esto de la cuarentena, el nuevo encierro. Y delante de Dios te lo digo, hermano, en México, en el 2024, se va a levantar una mujer. Óigalo bien, no estoy profetizando, estoy compartiendo la profecía que Dios le ha revelado a sus siervos los profetas. Yo soy pastor, hermano. Yo no soy profeta, soy pastor, pero le voy a decir una cosa: cuando yo estoy predicando, Dios todo me lo pone aquí. Si usted supiera cómo Dios me usa, usted no se lo va a imaginar. Usted va a decir: ay, ese es profeta. No, hermano, yo no soy profeta, yo soy pastor. Pero óigalo bien, hermano, en el 2024 aquí en México, una mujer se va a levantar a la presidencia de México. Esa mujer va a tener que salir de un partido político que se llama Morena. Esa mujer, cuando suba a la presidencia en México, va a hacer cambios en todo México, pero ¿sabe qué? La gente le va a aplaudir, pero después va a faltar poquito para que la gente empiece a salir a las calles y empiece a hacer protestas, porque esos cambios, hermano, va a afectar a México. Esta mujer le va a hacer daño a México. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha hecho daño a México, esta mujer va a decir: quítate que ahí te voy. Hermano, se tiene que cumplir la palabra, se tiene que cumplir al pie de la letra. Por eso hoy más que nunca, amárrate de Él, vive para Él, confía en Él, en Cristo, y obedece su palabra. Hermano, que Dios te bendiga. Después de esta transmisión, hermano, tengo que tener un tiempo con Dios, porque hay que salir a predicar la palabra. Y no hay tiempo, hermano, hoy en la actualidad, para las diversiones. No hay tiempo hoy para poder ir a ningún lugar de diversión. Y yo le decía: mi hijo, hay sábados que me dice: papá, quiero ir contigo, que vayamos. Y yo le digo: sí, hijo, vamos. Ese sábado, cualquier sábado que yo pueda agarrar para mi hijo, lo disfruto. Pero yo sé que al siguiente sábado o en cuanto pueda, yo voy a salir a predicar, hermano. Porque también yo, como esposo, como cabeza de mi familia,
tengo que darle el lugar a mi familia y disfrutarla. Porque si yo ando predicando por aquí, por allá y por donde sea, y supongamos que mi familia estuviera descuidada, entonces sería un hipócrita. Porque ¿sabe qué, hermano? Dice el Señor que primero los de nuestra casa y luego los de fuera. Pero cuando yo salgo a predicar, entonces sé que mi hijo, yo ya lo disfruté, yo ya le di su tiempo a mi esposa, a mi hijo, pero también hay que tener tiempo para salir a predicar. Que Dios te bendiga, hermano. Voy a cortar esta transmisión en esta madrugada, 5 de la madrugada con 51 minutos tiempo de México. Tiempo de dedicarle a Dios, ahorita su tiempo a Dios. Haz tú lo mismo, hermano. Levántate de madrugada. No estés acolchonadito. Que digas, no, es que hace frío. No, hace frío y levantarme temprano a orar o a leer la Biblia. No, hermano, despiértate. Que Dios te bendiga.